Dios les bendiga, hermanos. Abra su Biblia ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 16. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por extractema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. El tema es, vive una vida digna del llamado de Dios. Amén. Y ya habíamos visto este capítulo, recuerdo yo, pero con otro tema, que va casi por donde mismo. Amén. Creo que lo di en un devocional que era compórtate como tal. Pero fíjese, estuve buscando predicación, la deshice 3 veces y Dios me volvió a llevar al mismo capítulo. ¿Y por qué no quería dar esto? Porque decía, pues vamos a dar lo mismo que se ha estado diciendo, amén. Vive como un hijo de Dios, entrégate totalmente a Dios, compórtate como reyes y sacerdotes que somos. Pero Dios nos quiere volver a recordar y por algo Dios nos dio esta misma palabra otra vez, amén. Vive una vida digna del llamado de Dios. Porque dice que nuestra identidad y nuestras acciones son inseparables, siempre van juntas, amén. Nuestra identidad y nuestras acciones siempre van juntas. Desde muy chiquitos, nuestra conducta va unida a nuestra identidad, amén. Conforme nos comportamos es como nos identifica. Si nos comportamos rebeldes, pues van a decir, ella es una persona rebelde. Si nos comportamos serios, van a decir, pues él es un hombre, una mujer muy seria. Así que nuestra identidad va unida, nuestra conducta va unida a nuestra identidad. Así que, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Como hijos de Dios o como hijos del diablo, del Dios de este mundo? Amén. Fíjese que hay un hombre que tenía 19 años, dice que acababa de completar los 3 meses más duros de su vida en un campamento de entrenamiento para entrar a la marina.
Amén. Así que durante la última semana del campamento dice que este hombre tenía que meterse debajo de unos rollos llenos de púas. Ese era el entrenamiento, irse arrastrando por debajo de esos rollos llenos de alambres y púas. Y mientras él iba pasando, todos les iban disparando balazos. No a tirarle, pero le iban tirando balazos. Ese era su entrenamiento, amén. Y dice que este hombre se paraliza y ya no podía ni mover ningún miembro de su cuerpo. Y dice que empieza a tener mucho miedo. Y en ese momento de crisis, un amigo se le acerca y le dice, Carlos, se llamaba Carlos, tranquilízate, tú eres un marino, empiézate a comportar como tal. Amén. En nuestros momentos de crisis o en nuestros momentos más duros que estamos pasando, ¿cómo nos comportamos? ¿Como hijos dignos de ser llamados hijos de Dios? ¿O cómo nos estamos comportando? Entonces dice que a través de nuestra vida, de principio a fin, nuestra identidad está unida a nuestra conducta. Quienes somos afecta cómo nos comportamos. Amén. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, nos vamos a comportar como hijos de Dios. Si estamos con un pie adentro y con un pie afuera, nos vamos a comportar como hijos tibios, desobedientes. Amén. Entonces dice, en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, Pablo nos dice que somos hijos de Dios. Si usted ha leído el libro de Efesios del capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo nos dice que somos hijos de Dios. Amén. Ahora en este capítulo él nos dice que nos comportemos como hijos de Dios, que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Entonces el título de este mensaje dijimos, vive una vida digna del llamado de Dios. Y empieza diciendo ahí del 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. ¿Qué quiere decir? Fíjese, dice que había este rey, aquí lo anoté, Bolselaus, rey de Polonia. Y dice que este rey cada que subía al trono sacaba de su saco una foto de su papá y oraba a Dios y le decía a Dios, ayúdame a comportarme como hijo digno de mi padre. Amén. ¿Cuánto le pedimos a Dios que nos ayude a comportarnos como hijos de Dios? Que nos ayude a llevar una vida digna del llamamiento de Dios. Dice, esto requiere que vivamos una vida santa, una vida pura, una vida en total comunión con Dios. Y Dios nos vuelve a recordar otra vez lo mismo. Tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, tenemos que llevar una vida como Dios nos la manda. Y muchas veces, lamentablemente, el cristianismo es presentado como que si nada requiriera del creyente, como que si nada tuviéramos que dar nosotros. Nosotros ya somos salvos, ya aceptamos a Cristo y ya. Nos decían, ¿verdad? Ya nada más nos conformamos con venir los días de culto, leer la palabra, pero ya no damos más de nosotros mismos. Amén. Ya no preguntamos a Dios, ¿cuál es lo que tú nos dejaste que hiciéramos? ¿Cuál es mi responsabilidad como hijo? Porque Dios nos dejó responsabilidades. Amén. Cada uno tenemos responsabilidades y por eso ahorita vamos a ver una parábola donde Dios le da unas responsabilidades a estos hombres y dice que uno de ellos fue fiel, pero el otro fue malo y dice que a él lo lanzó al lago de fuego, dice donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros de un solo cuerpo, tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. No vamos a decir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo cada quien tiene una responsabilidad. Amén. No todos podemos estar acá al frente, no todos pueden hacer el aseo, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Dice, esto es totalmente lo opuesto a lo que el Nuevo Testamento dice. La responsabilidad humana debe estar unida a la acción de Dios. Nosotros tenemos que ser responsables,
Tenemos que esperar algo más de nosotros. No es, Dios ya me salvó. Si la salvación para usted es tan buena, entonces viva como un hijo de Dios salvo. Si para usted la salvación es tan buena, entonces vívala como tal. Amén. Vive una vida buena delante de Dios. Dice que abra su Biblia, búsqueme ahí Mateo 24. Vamos a leer del 45 al 51. Esta es la parábola del siervo fiel y del malvado. ¿La tenemos? Lo leemos, dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a cual su señor deja encargado de lo de su casa, para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado, y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. En otra versión dice rechinar los dientes. Ahí habrá el llanto y el rechinar de dientes. Dice, el concepto de cumplir con nuestro deber es un tema importante. Amén. Porque aquí lo acabamos de ver, que Jesucristo sí va a ver, sí nos va a preguntar por lo que nos dejó. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Amén. Dice, cuando Jesús estaba dando el sermón en el monte de los olivos, concluyó su discurso con esta parábola del siervo fiel y del siervo malo. Jesús nos está dando una responsabilidad, amén. Y no nos la dio ahorita, nos la dio desde hace 2000 años. Desde hace más de 2000 años, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos dio una responsabilidad en esta tierra. Amén. Y Él nos ha estado advirtiendo a través de estas predicaciones que hemos estado viendo. Nos está advirtiendo que estemos vigilantes, que estemos alertas, porque Él viene pronto. Y se nos ha dicho que tenemos responsabilidades, que tenemos deberes, que como hijos de Dios, Dios nos ha dado responsabilidades. Dios nos ha estado diciendo cómo es que tenemos que vivir, cómo es que tenemos que andar, cómo es que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que hacer. Y nos lo ha estado recordando todo este mes. Amén. Nos ha dicho, es necesario que leas la palabra. Es necesario que estés en comunión conmigo. Es necesario que empieces a hacer para lo que yo te llamé. Es necesario que empieces a trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y si nosotros no nos ponemos, si nosotros no le preguntamos a Dios qué responsabilidad me diste y no empezamos a trabajar en ello, vamos a terminar como el siervo malo. Dice, ahí vas a terminar en ese lugar con los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque fuiste un siervo malo. Dice que Jesús le pregunta aquí, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y esto vamos a ver una cuestión de fidelidad, amén. Porque el siervo fiel y prudente es aquel que fue fiel, que hizo lo que su amo le dejó que hiciera, que fue responsable del cargo donde su amo lo dejó, amén. Dice que un siervo fiel es un término extraño referido a un siervo que está sujeto a total propiedad de otro, que viene siendo como un esclavo. Pero dice, pero el significado más simple de un siervo fiel es uno que está lleno de fe. Es una persona que es confiable y que es leal con su dueño. Es una persona llena de fe que es confiable y leal a su dueño. Amén. Jesús dice ahí en el verso 45, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a cual su señor deja encargado de los de su casa, pero para que los alimente a tiempo? Dice que el amo salió de viaje
y llamó a uno de sus siervos para que fuera su mayordomo. Amén. Para que cuidara la casa mientras que él estaba lejos. Dice que este señor deja a su siervo a cargo de todos los asuntos de su casa. Él iba a ser el amo y señor de esa casa mientras que él estaba de viaje. Pero dice que Jesús le dice al siervo fiel que no solamente era responsable de proveer el alimento. ¿De qué más era responsable? De hacerlo a tiempo. Amén. No nada más es de dar alimento a cualquier hora. Dice, lo vas a hacer a tiempo. Amén. Dice, él dijo que este siervo sería bendecido si su señor lo encontraba haciendo su trabajo a su regreso. Iba a ser bendecido si su señor lo encontraba haciendo su trabajo. Eso es lo que nos está diciendo Dios hoy a nosotros. Vas a ser bendecido si te hallo haciendo tu trabajo. Porque muchas veces decimos queremos las bendiciones, pero no queremos esforzarnos nada. No queremos trabajar en nada. No queremos sacrificarnos en nada. Dice que un buen siervo, el siervo bueno y prudente es aquel que hace lo que su amo lo llamó a hacer. Ese es el siervo fiel y prudente. ¿Cuántos siervos fieles y prudentes hay aquí? Dice Jesús en el verso 47, léamelo. Amén. Dice, el Señor le va a dar aún más responsabilidad. No solamente ya no le iba a poner a cargo de una cosa, y se lo voy a poner sobre todos mis bienes. Lo voy a hacer responsable de todos mis bienes. Dice, y estima al siervo porque ha sido fiel en las cosas que se le ha dado. Y fíjese, ahí en Lucas 16:10 dice que el que quiera recibir más responsabilidad en el reino, primero debe ser fiel en las cosas pequeñas. Amén. ¿Qué dice Lucas 16:10? Amén. El que es fiel, en lo mucho lo pondré. Dice que del verso 48 al 51 Jesús describe al siervo malvado. Dice, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá el día menos pensado, y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí el siervo malvado dice que tiene un diálogo interno. Amén. ¿Qué piensa decir este hombre? Mi Señor va a tardar en venir. Amén. Así que dejó todas las cosas como nos decían el domingo, como a la mexicana, hasta el último. Hasta el último. Ya cuando vea que su siervo va a venir, entonces empezaba a hacer las cosas. Así que este hombre dice, mi Señor tarda en venir. ¿Quién sabe cuándo va a volver? ¿Quién sabe si vuelva? No estamos seguros si vuelva. Amén. Así que, ¿qué hizo? Empezó a hacer fiesta con los borrachos. Amén. Se fue de fiesta a disfrutar porque su Señor tardaba en venir. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Amén. Siempre están nuestros hermanos que predican, Cristo viene pronto. Es necesario que nos arrepentamos, es necesario que tengamos comunión con Dios. Pero si usted o yo no creemos que Cristo venga pronto, vamos a hacerlo de este siervo. Amén. Vamos a disfrutar la vida. ¿Quién sabe si Cristo venga? Ellos dicen que Cristo viene pronto, pero ya lleva 2000 años que están predicando lo mismo y Cristo nunca viene. Cristo no ha venido y quién sabe si ha venido. ¿Alguno de ustedes ha pensado que es un cuento o algo de ciencia ficción, una fábula, que no es cierto que Cristo va a venir? Dice, por eso este hombre no se preparó, porque no creyó que su amo fuera a venir pronto.
porque no creía que su amo fuera a regresar. Amén. Dice, quizá no nos identifiquemos plenamente con el siervo, pero la mayoría de nosotros tenemos trabajos. ¿Cuántos tienen trabajo? ¿O cuántos tienen trabajadores a su cargo? Todos hemos trabajado alguna vez, amén. ¿Cómo trabajamos cuando nadie nos mira? ¿Trabajamos igual que cuando está el dueño o cuando está nuestro jefe? ¿O trabajamos de diferente manera cuando nadie nos está mirando? Tenemos, pero la pregunta es, ¿trabajamos igual cuando está nuestro jefe o cuando estamos solos? No trabajamos igual, amén. Cuando estamos solos le flojeamos más. Hacemos las cosas al ahí se va, pero cuando está el jefe tratamos de hacer las cosas como son y hacer las cosas rápido, porque ahí está el jefe, y hacerlas bien, porque si no nos va a regañar, amén. Dice, estamos comprometidos con la responsabilidad que se nos ha dado en el trabajo, o cuando no hay un supervisor observándonos, te aprovechas de la falta de vigilancia para hacer lo que se te antoje. ¿Por qué nuestra conducta cambia cuando nadie nos está observando? Nuestra conducta cambia cuando nadie nos está observando, amén. Porque cuando estamos frente a las personas nos comportamos de una manera, pero cuando estamos solos, que nadie nos observa, es ahí donde sale nuestro verdadero yo. Cuando estamos solos, donde nadie nos observa, amén. ¿Usted por qué cree que las empresas tienen relojes donde los trabajadores tienen que marcar cada día? ¿Por qué? Para que lleguen a tiempo, para que se hagan responsables, pero tienen que marcar en el checador. Nosotros teníamos un checador, teníamos que marcar la hora de salida y la hora de entrada. Amén. ¿Por qué? Porque si nos preguntaban a nosotros, aunque hubiéramos llegado tarde, nos preguntaban ¿a qué hora llegaste? Y decíamos a las 8. Amén. Entonces dice, es porque tendemos a comportarnos de una forma cuando nos vigilan y de forma distinta cuando no estamos bajo supervisión. Hemos leído muchas veces la parábola del hijo pródigo, amén, que está ahí en Lucas 15, del 11 al 32. Y dice que este joven le pide a su papá toda su herencia y se la gasta ahí mismo, donde está su papá. Ahí mismo hace fiesta, ahí mismo hace todo lo que se le antojó. Dice que este joven se va lejos. Amén. Se va lejos y fíjese, es interesante que el hijo se llevó la herencia a otro lado, a un lugar extranjero, donde no estaba nadie que lo vigilara, donde nadie lo conocía. ¿Para qué? Para hacer lo que él quería. Amén. Para ir a donde él quisiera, para que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Se fue a un lugar a gastarse su herencia para estar libre, donde nadie lo vigilaba, donde nadie lo conocía, donde no tenía restricción de nada. Y eso sucede, amén. Eso sucede cuando nos vamos a países extranjeros, nos empezamos a comportar como nosotros queremos vivir, porque ahí no está papá, ahí no está mamá, ahí no están los de la iglesia que me conocen, allá nadie me conoce, y es cuando me empiezo a comportar de otra manera. Amén. Y eso pasó con el hijo pródigo. Se fue a un lugar extranjero a gastarse su herencia en lo que él quiso, en sus placeres, en sus deleites, porque nadie lo estaba vigilando. Dice que el siervo malvado no es ni fiel ni sabio, es como el necio. ¿Qué dice en Salmo 53? Búsqueme Salmo 53, 1. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dice que en su corazón no hay Dios. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando nos empezamos a volver necios, empezamos a decir, no hay Dios.
Amén. O empezamos a decir, Dios no me va a juzgar por esto. Dios no me va a castigar por esto, porque Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La pregunta es, ¿tendremos la oportunidad de arrepentirnos? ¿Tendremos la oportunidad de pedirle perdón a Dios y seguir adelante? Dice, el autoengaño más grave y fatal de un creyente es su convicción de que Dios no lo va a juzgar. Y mucho pueblo de Dios cree en esto, que Dios no lo va a juzgar, que Él solamente que solamente vamos a ir al cielo, pero que no vamos a ser juzgados. Y Dios va a juzgar todas las acciones que hayamos hecho, todas las obras que hayamos hecho, sean grandes o sean chicas. Todo pecado Dios lo va a juzgar si no tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Pero verdaderamente un arrepentimiento. Amén. Porque si pedimos perdón por un pecado y lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer, ¿usted cree que va a haber perdón? Porque cuando Dios perdona hay una transformación. Amén. Cuando pedimos, cuando nos arrepentimos de verdad, hay transformación en nuestras vidas. Cuando no es así, lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Amén. Entonces dice, el autoengaño más grave y fatal de un creyente es su convicción de que Dios no lo va a juzgar. La Biblia nos dice que Dios es grande y misericordioso, que Dios es benigno y que es paciente. Y el motivo de esa bondad, dice, y misericordia es darnos tiempo para arrepentirnos antes de que Cristo venga. Y es lo que nos ha estado dando Dios, tiempo. Tiempo porque el día de su regreso está cerca. Y nos está dando tiempo y recordándonos una y otra vez que es necesario que nos arrepintamos, que es necesario que volvamos, que preguntemos por las sendas antiguas y caminemos por ellas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Y nunca debemos de asumir que la paciencia de Dios nunca se acaba, porque la paciencia de Dios sí se acaba. Amén. Y a lo largo de la historia que aquí nos ha dado de su pueblo Israel, vimos muchas veces que la paciencia de Dios se acabó. Lo vimos con Sodoma y Gomorra, lo vimos como en los días de Noé. Amén, cuando destruyó toda la tierra. Lo vimos con el pueblo de Israel, que hizo que se los tragara en el desierto a más de 23,000 personas. Dios se agota su paciencia, tiene un límite como todos. Amén. Entonces dice, nunca deberíamos asumir que la paciente gracia de Dios significa que Él no nos va a pedir cuentas, porque Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Amén. Jesús en este pasaje nos dice y se dirige a aquellos que asumen que Jesús nunca va a regresar. Y ellos piensan que eso les da licencia para hacer lo que les plazca. Amén. ¿Por qué? Porque no hay supervisión, no hay fidelidad, no hay confianza y no hay sabiduría. Y el Señor, dice, el Señor del siervo vendrá un día, cuando dice que cuando menos esto lo espere, el Señor va a venir, y a una hora que no sabe. Amén. Y ahí vamos involucrados nosotros. Dice, muy pronto voy a venir, el día que menos lo esperes y a una hora que no vas a saber. Fíjese que yo traía otra predicación que decía el sonido de la trompeta. Y venían los diferentes tipos de sonidos de trompetas que hacía el pueblo de Israel. Porque cuando era la victoria, la trompeta sonaba de una manera. Cuando era tiempo de guerrear, el cuerno lo sonaban de otra manera, tenían diferentes tonos. Amén. Pero cuando Dios hablaba, el cuerno lo sonaban de una manera. Entonces dice, ¿cuántos de nosotros conocemos el sonido de la trompeta? Ya tiene identificado ese sonido que vamos a ir cuando Cristo venga por su iglesia, porque lo vamos a sentir, amén. Vamos a sentir, no sé si usted ha visto las películas del arrebatamiento, que hay el pueblo, los que fueron hijos de Dios verdaderamente, ellos levantan solamente su mirada hacia arriba
y son arrebatados, porque escuchan el sonido de la trompeta. Amén. Dice, el esclavo malvado no habrá, para el esclavo malvado no habrá más que juicio y separación de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le va a decir, te dejé una responsabilidad. Así nos va a decir Dios, te dejé una responsabilidad en la tierra. Te di un estatus elevado en mi reino y te di una mayor responsabilidad. ¿Qué hiciste con lo que te dejé? ¿Qué hiciste con lo que te di? Te dejé el instructivo. ¿Qué hiciste con ello? Amén. ¿Lo leímos nada más así? ¿O lo leímos y lo pusimos en práctica? Porque como decíamos, muchos hemos leído la Biblia. ¿Cuánto le hemos puesto en práctica? Dice, la respuesta del siervo malvado será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted ha visto una persona llorar y crujir los dientes? ¿Cómo será una persona que llora y cruja los dientes? Una vez vi en una película a una persona endemoniada y se le oía cómo rechinaban los dientes. Amén. Dice, una persona que empieza a crujir los dientes, dice, comienza a llorar, a gemir y a sollozar, pero un llanto de esos que aturden, amén, de esos que te llegan al alma. Dice, así va a ser el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no cumplieron con su responsabilidad. Amén. El ser único de Dios requiere un acto de voluntad. No nada más es de venir a aceptar a Cristo. Tenemos que tener un acto de voluntad, el querer servir a Dios, el querer estar en su casa, el querer adorarle, el querer obedecerle. Tiene que haber ese acto de voluntad de nosotros, porque si no, no lo vamos a hacer. Si venimos por obligación o por rutina, no lo vamos a hacer. Amén. Dice, tiene que haber un acto de voluntad, de determinación para llevar a cabo nuestro cristianismo hasta el final. Tiene que haber un acto de voluntad y de determinación. Que yo me proponga el obedecer a Dios, que esté el sentir en mí de querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque si no, no lo vamos a lograr. Si en mí no está el querer servir a Dios, si en mí no está el querer obedecer a Dios, de nada me va a servir el que yo esté aquí. Amén. Dice un evangelista anónimo, dice, no es suficiente saber acerca de la fe cristiana. Hay que llevar el cristianismo a la práctica. Amén. Porque podemos saber, como decimos, mucha Biblia. Podemos tener 30, 40 años en el camino de Dios, pero si yo no llevo a la práctica la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Amén. Dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Andéis significa, dice, sugiere algo controlado, algo constante, algo dirigido, no algo frenético y sin propósito. Andéis es algo controlado, algo constante, algo dirigido y algo con propósito. Anden como hijos de Dios. Dice, esfuerzo a corto plazo no tiene valor. ¿Sí entendemos? Esfuerzo a corto plazo no tiene valor. Necesitamos toda una vida de fidelidad al llamado de Dios. Amén. No es a corto plazo y ya. Me esfuerzo un rato y ya. Como nos decían, amén. Voy 2 meses a la iglesia y ya la vida se me solucionó y ya dejo de venir. Y no es así. Es una vida entera, constante, con determinación, llamado a la fidelidad de Dios. Amén. Dice, una vida con Dios y con su ayuda es una vida de disciplina y de esfuerzo. Queremos una vida de discipulado sin disciplina. Queremos una vida de cristianismo sin disciplina y eso no existe. Amén. Porque dice en su palabra que Dios al que ama, corrige.
Y el cristianismo tiene que llevar una disciplina. No se puede hacer al ahí se va lo que yo pienso que es y yo voy a hacer las cosas a mi manera. No es así. Amén. El cristianismo dice, queremos una vida de discipulado sin disciplina. Eso nunca lo va a encontrar aquí. El cristianismo tiene una disciplina. Y no venimos a hacer lo que queramos, venimos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios nos dejó escrito. Amén. Dice, mucho pueblo de Dios solo busca irla pasando. Pero el reto es de hacer lo que se debe y de vivir una vida digna del llamado de Dios. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que tenemos una salvación que vale millones de dólares, pero una aceptación que no vale nada. Amén. Tenemos una salvación que vale millones de dólares y que nos da una vida eterna, pero una aceptación de esa salvación que no vale nada. ¿Por qué? Porque no le damos el valor a esa salvación. No hemos valorado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque si lo valoráramos, lleváramos una vida digna del llamado de Dios. Una vida digna de ser hijos de Dios. Pero cuando viene la prueba, ¿qué hacemos? Nos vamos para atrás. Culpamos a Dios. Dejamos de venir a la iglesia como si Dios tuviera la culpa. Decimos que las pruebas nos ayudan a avanzar. No es para retroceder. Si retrocedemos es que no estamos firmes en el camino de Dios. Amén. Entonces dice, parece que no estamos impresionados con la salvación de Dios, que nos quejamos de todo. Que de todo nos quejamos. De todo le reclamamos a Dios. Cuando nosotros decidimos. Amén. La decisión está en mí, del querer obedecer a Dios. Si pecamos, obviamente van a venir las consecuencias. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Amén. No es culpa del diablo, tampoco, decíamos. Es culpa de nosotros. Yo decido si peco o no peco. Amén. No es culpa del diablo. El diablo nada más nos pone la tentación, pero nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos caer o no caer. A Jesús se le puso la tentación en todo fue tentado, pero en nada cayó. Entonces dice, el propósito de este pasaje es mostrarnos que nuestras vidas son moldeadas por la salvación de Dios. Amén. Buena teología nos debería de llevar a un buen comportamiento. Amén. Yo he oído mucho a ustedes que dicen que aquí tiene muy buena enseñanza. Amén. Cuando estaba nuestra hermana Nereida, nuestra hermana Josefina, muy buenos estudios y muy buenas enseñanzas. Dice, buena teología nos llevan a un buen comportamiento. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Será que la palabra de Dios solo nos llegue a la cabeza, pero no nos llegue al corazón? Dice, por un acto de nuestra voluntad y con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras vidas tienen que estar de acuerdo con nuestro llamado. Hemos sido llamados a recibir gracia y a demostrar gracia. Amén. Pero ¿cómo podemos vivir una vida digna del llamado de Dios? Ahí nos lo dice el apóstol Pablo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo puedo llevar una vida digna del llamamiento de Dios? Ahí nos lo dice el apóstol Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas son las virtudes. La humildad, la mansedumbre, la paciencia para otros con amor. Amén. Dice que el mundo de Dios opera de forma diferente y la clave para tener estas virtudes es de deshacernos de lo malo primero y dejarnos moldear por Dios, que nuestras vidas sean moldeadas por Dios. Amén. Para poder tener estas virtudes. ¿Qué es humildad?
Dice que para tener humildad tenemos que deshacernos primero de nuestro egoísmo, de nuestro ego. Nos tenemos que deshacer eso para que haya humildad en nosotros. Amén. Dice, léame ahí el versículo, ahí en Efesios, del 3 al 5. Efesios 4, del 3 al 5. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? ¿No traen sus Biblias, hermanos? Nada más oigo a la hermana Elia y a la hermana Marta. Entonces, humildad. Para tener humildad tenemos que deshacernos primero de nuestro propio egoísmo. Y un entendimiento adecuado de nosotros mismos es el ingrediente crucial en nuestra vida. Amén. Somos criaturas maravillosas creadas a la imagen de Dios. Dice que Jesús era manso y era humilde. Amén. Dice que el ser humano fue creado para ser admirable. Pero en el proceso de llegar a eso, se empezó a envanecer, se empezó a vanagloriar, se empezó a volver ególatra, egoísta, se empezó a centrar en el yo. Amén. Dios nos creó para hacer imagen, a su imagen y semejanza. Pero entró el pecado en el hombre y se corrompió todo eso. Amén. Dice, anhelamos respeto, queremos honor, queremos gloria, queremos aceptación, queremos autoridad, pero no queremos una responsabilidad con Dios. No queremos esforzarnos por tener superioridad. Queremos siempre ser primero yo y luego yo. Y al último, yo. Amén. Y no pensamos en los demás. No pensamos en el prójimo. Amén. Dice, somos importantes. Somos importantes para Dios, sí lo somos. Amén. Pero no tenemos que buscar la importancia. No somos el centro del universo. ¿Quién es el centro del universo? Cristo es el centro del universo. Amén. Y solo Él merece la gloria, solo Él merece la honra. Solo Él merece que lo alabemos, que lo adoremos. No nosotros. Solo Jesucristo merece eso. Amén. Dice, todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Si yo tengo buen trabajo, si yo tengo una buena casa, un buen carro, eso es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos por qué jactarnos, amén, porque sin Dios no somos nada. Amén, Dios es el que nos regala todo eso, siempre y cuando le sirvamos. Debemos también de detectar de dónde viene la bendición. Si mi vida está conforme a la voluntad de Dios y mi vida está en obediencia a Dios, la bendición viene de Dios. Amén. Pero si yo estoy con un supercarro, casa y dinero, pero no estoy en obediencia a Dios, pregúntese de dónde viene todo eso. Amén. Dice, la humildad es un hábito que debemos de cultivar. Hay muchos pasos y ejercicios para obtener la humildad. Pero al fin de cuentas, la humildad es el reconocimiento continuo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo soy lo que soy porque tengo a Dios. Lo que tengo es por Dios. Siempre dándole las gracias a Dios. Dice, la humildad es el reconocimiento continuo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Después sigue diciendo mansedumbre. Búsqueme Mateo 11:29. Amén. ¿Qué dice?
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, dice que es manso y es humilde de corazón. Amén. ¿Qué es la mansedumbre? Ya nos dieron un estudio, amén, de los frutos del Espíritu Santo. Dice, es importante todas nuestras relaciones la mansedumbre, incluyendo en el trabajo, en la iglesia, en la casa. En todos lados nos sirve la mansedumbre. Amén. Dice, la casa, nuestro hogar debería ser el lugar más lleno de mansedumbre, pero a veces es donde más se hace daño, física y emocionalmente. Amén. Su esposo, sus hijos, sus padres, su esposa, pueden ser destruidos por sus palabras o pueden ser edificados por sus palabras. Amén. Porque a veces decimos palabras duras e hirientes y creemos que ya con pedir perdón ya, pero la herida ahí queda. Amén. Dice, a veces decimos, no era mi intención herirte, pero el daño ya se hizo. Dice que las palabras son las que más hieren. Amén. La lengua es el arma más peligrosa. Dice que puede incendiar un bosque. Y es un arma mortal. Entonces la mansedumbre trata a las personas con cariño. Las respeta, permitiéndoles manejar los problemas con su vida y con objetividad. Amén. Y luego dice paciencia. ¿Cuánto le piden paciencia a Dios? No, porque después viene la prueba, amén. Decimos, Señor, dame paciencia, y le manda a esa persona que se vuelve insoportable, amén. Dice la paciencia, para tener paciencia tenemos que renunciar a nuestro yo. Y a nadie nos gusta renunciar a nuestro yo. Amén. Tenemos que ceder. A veces es mejor quedarse callado, amén. Pablo nos dice que seamos pacientes con los demás. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser pacientes con los demás? Dice, podemos comenzar por reflejar la paciencia que Dios nos demuestra a nosotros. ¿Por qué? Porque su paciencia es infinita, es inmerecida, es compasiva. Y luego dice, dejar que esa misma gracia fluya a través nuestro. Por eso el apóstol Pablo nos dice, soportándose unos a otros con paciencia. Porque se necesita paciencia, amén, para soportarnos unos a otros. Amén. Dice, para poder tener un amor tolerante debemos de renunciar a nuestros propios derechos. Jesús renunció a sus propios derechos. Jesús tuvo paciencia. Amén. Para todos esos fariseos, todos esos judíos que constantemente le estaban haciendo la vida imposible. Y tuvo esa paciencia. ¿Por qué? Por amor. Soportó todo por amor a nosotros. Sufrió en la cruz por amor a nosotros. Fue paciente hasta que terminó con el propósito para el que Dios lo había mandado aquí a la tierra. Amén. Entonces tenemos que reconocer que nosotros mismos muchas veces somos pesados, somos egoístas. Amén. Para eso necesitamos el amor. Y el amor es una decisión de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos amar o no amar. Nosotros decidimos obedecer o no obedecer a Dios. Dice ahí en Corintios, capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, yo se lo voy a leer, del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuántos tienen amor? Amén, amén. Porque si no tiene amor no podemos entrar al cielo. Amén. Todos queremos sentir esa clase de amor que habla de 1 Corintios. Amén. Un amor que todo lo soporte, que no guarde rencor, que no tenga envidia, que no se irrite, que perdone. Un amor que nunca deja de ser. ¿Cuántos tienen ese amor? Todos tenemos ese amor. Quizás no lo tengan el esposo ni la esposa, pero lo tiene en Jesucristo. Lo tenemos en Dios, porque por amor Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Y día con día nos muestra su amor. Día con día nos muestra su amor. ¿Cómo? Dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Amén. Todas estas virtudes, dice, no tienen nada que ver con debilidad. Por el contrario, requieren fortaleza y un sentido claro de propósito. El amor busca justicia y ama lo suficientemente para confrontar si no es un amor verdadero. Tampoco significa que debemos tolerar los abusos. Amén. Definitivamente no. Pero sí los tenemos que tener. Y fíjase, dice, dos cosas se necesitan aquí: hablar la verdad con amor y tolerar a otros con amor. Y el apóstol Pablo se confrontó con Pedro. Amén. Por su hipocresía ahí en Antioquía. El apóstol Pablo lo confrontó, pero dice, hablando la verdad con amor, no llegar a los golpes y a insultarse, solamente con la palabra de Dios. ¿Cómo puede hablar usted la verdad con amor? Aquí está, con la palabra de Dios. Amén. Búsqueme ahí Juan 17:11. ¿Qué dice? Que todos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Amén. Fíjese, dice que después de la batalla de Chapultepec, ¿cuántos conocen la historia de México? Dice que después de la batalla de Chapultepec, una batalla muy sangrienta, dice que un representante del estado de Veracruz fue enviado al hospital a ayudar a otros heridos. Lo mandaron a que ayudara a otros heridos. Y este soldado entra diciendo, ¿hay alguien de Veracruz? Preguntando si había alguien de Veracruz para poderlo ayudar. Y nadie le contestó. Nadie le contestó y otra vez preguntaba, ¿hay alguien de Veracruz? ¿O algún soldado de Veracruz en este lugar? Y nadie le contestaba, dice, hasta que por fin oyó una voz fuerte que dijo, no, aquí todos somos soldados de México. Amén. Todos eran parte del ejército de México. No eran soldados de Veracruz, no eran soldados de Nuevo León. Todos los juntaron y todos formaban parte de un solo ejército. Y todos se formaron en uno para ir a pelear por la batalla del castillo de Chapultepec. Amén. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Amén. Ahí en lo que leímos dice, esa es la unidad del Espíritu. Cuando Jesús le ora al Padre en Juan 17:11, que le dice, y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Si dejamos que la carne reine en nuestras vidas, podemos destruir cualquier iglesia, podemos destruir cualquier familia, podemos destruir nuestro matrimonio.
si deja que la carne reine en su vida. Amén. Pero si usted deja que el Espíritu Santo reine en su vida, usted puede edificar, puede unir. Somos un cuerpo. Dice ahí del versículo 4 al 6, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Somos un cuerpo. ¿O hay muchos cuerpos aquí? Todos somos un cuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo, de un solo espíritu, de un solo Señor, de un solo Dios. Amén. O aquí mismo servimos a muchos dioses. Un solo cuerpo sirviendo a un solo Dios y a un solo Señor. Amén. Hay una enfermedad que se llama distrofia muscular. ¿Han oído de esta enfermedad? Dice que la persona, a ver si no me equivoco, dice que la persona tiene todas las partes de su cuerpo y todo el equipo necesario. Dice que tiene neuronas, que tiene axones, dendritas, músculos, pero no están funcionando bien. Dice, y el problema no está en el cuerpo, porque él tiene todas sus articulaciones bien, pero no funciona. ¿Dónde está el problema? Dice que el cerebro manda la señal. Dice, el cerebro manda el mensaje adecuadamente de cómo moverse, de cómo levantar las manos, cómo caminar, cómo hablar. El cerebro manda la señal, pero el músculo no responde. Amén. Básicamente el cuerpo no está respondiendo a la señal del cerebro. ¿Qué quiere decir? Pablo nos dice que hay un solo cuerpo. Hay un solo Señor sobre el cuerpo, que es Jesucristo. ¿Qué pasa cuando no obedecemos sus mandatos o cuando no seguimos su guía? Terminamos siendo como este cuerpo. Terminamos siendo como un cuerpo enfermo. Amén. Que Jesucristo es la cabeza y Él nos manda la señal. Él nos manda las órdenes, pero el cuerpo no obedece. El cuerpo no hace lo que el cerebro le manda. ¿Sí entendemos? ¿Cuán saludable está usted dentro del cuerpo de Cristo? ¿Todos estamos cumpliendo la función como cuerpo de Cristo? Cristo nos manda la señal y nosotros obedecemos inmediatamente. Debe ser así, amén. Dice un evangelista americano, Satanás divide, Dios unifica y el amor nos ata y nos enlaza. Amén. Satanás divide, Dios unifica y el amor nos ata y nos enlaza. Sigue diciendo ahí del 7 al 11, ya para terminar. Bueno, no lo voy a terminar, pero vamos a irnos rápido. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso, de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Los apóstoles tienen que dar testimonio de la resurrección y por consiguiente tenían que haber visto personalmente a Cristo resucitar. Esos eran los apóstoles, amén. Los que daban testimonio de la resurrección y los que vieron a Cristo resucitar. Hoy en día no hay apóstoles. Amén. Los apóstoles eran los que
daban testimonio de la resurrección y vieron a Cristo resucitar. Esos eran los apóstoles. Hoy en día, dice, los apóstoles ayudaron a sentar los cimientos de la iglesia. Y una vez que los cimientos estuvieron asentados, no hubo más necesidad de apóstoles. Amén. Y Dios autenticó su ministerio con milagros increíbles. Y hay descripción de todo, pero ya no los han dado. Amén. Todos sabemos lo que son los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas. Para concluir, dice que el conflicto en esta vida es inevitable y nunca es fácil ni agradable. Lo que vimos aquí en el pasaje de Efesios, Pablo nos da fundamentos para resolver conflictos. ¿Qué es? Básicamente, olvídate de ti mismo. Amén. Y habla la verdad con amor. Demuestra humildad, mansedumbre, paciencia y tolera a la gente con amor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cuando nuestro Señor regrese y nos pregunte por cada una de las responsabilidades que nos dio? ¿Qué estamos haciendo? Nos encontrará como el siervo fiel y nos dirá, buen siervo fiel, entra a la mesa con tu Señor. O nos encontrará haciendo lo del siervo malo. Y vamos a irnos con los de la segunda parte, dice, donde será el lloro y crujir de dientes. Entonces Cristo nos ha comprado para Él y nos ha dado una tarea que realizar. Ya sea que podamos verlo a Él físicamente o no, esperemos que cuando Él venga nos encuentre trabajando en lo que Él nos dejó. Amén. ¿Cuántos estamos trabajando en lo que Él nos dejó? ¿Cuánto estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez nos exhortas, Señor. Nos exhortas a que vivamos una vida digna, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Que vivamos una vida santa, una vida pura, una vida, Señor, que te honre. Una vida que te honremos con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor. Una vida que te adore a ti, Señor. Una vida en obediencia a ti, Padre. Porque tú una vez nos recuerdas, Padre, que tú vienes pronto, Señor. Que vienes por una iglesia fiel, por una iglesia que haya cumplido la responsabilidad que nos diste a cada uno como cuerpo de Cristo, Señor. Y tú nos quieres encontrar trabajando en tu obra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a este lugar. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.